Empiezo a grabar. Como son todos adultos, supongo que están todos de acuerdo con que grabe este video. Si no llegan a estar de acuerdo, lo que yo puedo hacer al final es grabarlo como no listado, y solamente lo pueden ver aquellas personas que tienen el link. Si lo pongo como público, lo va a poder ver cualquier persona, pero bueno, ustedes después me dirán qué quieren que haga, no hay problema por mí. A ver, vamos a empezar. Me habían dicho, había algunas cosas, voy a hacerlo cortito, el del límite que había pedido la compañera, no sé si está, el del límite del seno de X. Sí. Está medio loco. Está, dale. Ahí está, a ver. Mira, te explico, más allá, la demostración, en todo caso, eso, como no se los van a tomar, yo a veces les digo, no se compliquen. Esa es otra de las cosas que a veces por ahí vemos en el campus y no terminamos de entender, ¿no? Vemos los PDF, vemos todas las cosas que nos dejan de material y vemos muchas demostraciones, ¿no? Y pensamos, ¿y esto por qué lo hizo? ¿Y esto por qué lo otro lo hizo? Y en realidad lo que a nosotros nos interesa de todo eso es el resultado final, ¿sí? Lo que pasa es que si a vos te dicen que el límite, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo tan particular, el límite del seno, ya me comí, el límite cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x, y te dicen que esto vale 1, vos lo que vas a utilizar es esto, ¿sí? Pero ¿cómo llegó a todo esto? Y bueno, ¿cómo llegó a todo esto? Tiene un proceso. Entonces, en la universidad vos ese proceso te lo tienen que dar, porque si no estarían diciendo, estarían proponiendo fórmulas o cualquier cosa, y uno tendría que tomarlas por cierta, y no es así, en realidad vienen de algún lado. Pero el alumno, digamos, mientras no le tengan que tomar demostraciones, el alumno tiene que tomar los resultados finales y aplicarlos, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que estaría bueno, digamos, que a veces me pasa, ¿no? Que yo los veo que preguntan en los grupos cosas que tienen que ver con la teoría, y me da cosa, porque no corresponde que se los diga, pero es como que uno dice, no te enfoques tanto en eso. O sea, está bien, uno tiene que entender de dónde vienen las cosas, pero lo más importante es el resultado final y saber aplicar la fórmula y saber por qué la estoy aplicando. Digo, por ejemplo, a veces veía cuando estaban viendo cuadráticas, veía que por ahí es como que estaban muy enfocados en pasar de la forma canónica a la poliómica y a la factorizada y todo eso, ¿no? Y está bueno como ejercicio práctico, pero lo más importante es entender, digamos, por ejemplo, para cada una de esas expresiones, digamos, ¿para qué me sirven? ¿Qué datos me está dando cada una de esas expresiones, ¿no? Entonces, y porque después introducción al análisis matemático, lo que tiene de rico y de fuerte es que es la base para un montón de otras materias. No es la base para análisis matemático 1, no es solamente para análisis matemático 1, es para física, para los que están en eléctrica, para introducción a la energía eléctrica, para, bueno, ni hablar para todas las demás específicas, para química, y después, bueno, en otras carreras también, ¿sí? Entonces, en definitiva, comprender digamos que a veces tenemos que ver esas demostraciones, pero en realidad tenemos que tomar el producto final y trabajar con el producto final y entender para qué sirven. Por ejemplo, si yo le pregunto a un alumno, ¿para qué sirve la fórmula resolvente? O la de Bhaskara, como la quieran conocer. Y uno a veces se queda, ¿no? Porque dice, bueno, sí, yo me acuerdo que la usaba y encontraba dos valores. ¿Dos valores de qué? ¿Para qué tipo de funciones sirve? ¿Qué me está dando como resultado todo eso, no? En realidad tiene un montonazo de aplicaciones la fórmula de Bhaskara, y uno es como que se encasilla en algo, digamos, muy básico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa encontrar el cero en una función? A veces nos pasa esto, ¿no?
de que nos parece que el cero de la función solamente me sirve, o sea, solamente lo puedo buscar, o los cortes con los ejes solamente los puedo buscar cuando tengo una función lineal o una cuadrática. Y no, en realidad los cortes con los ejes los buscamos en todas las funciones. ¿Y qué significan? Y bueno, significan lo mismo en cualquier función, o sea, la riqueza de la información que a veces tenemos nos limita muchísimo. Bueno, ya entró y nos va a cortar esto. Esperen. Salvi. Bueno, nada, retomo con esto, ¿no? Entonces, la parte del límite de cuando x tiende a 0, del seno de x igual a x, o sea, también es esto de no creer que x es, digamos, es una variable y ya está. Sí, es una variable la x, ¿eh? No estoy diciendo que no lo sea. Pero cuando hablamos en algo general, en este caso, por ejemplo, para nosotros la x es una función. Y uno dice, pero pará, ¿cómo que es una función? Sí, es una función, porque en realidad vos, en este caso, la x funciona como el argumento, digamos, lo que está acá adentro, que puede ser cualquier cosa. Yo no sé por qué está, a ver ahí, que dibuja como cuadrado, ¿vieron? Me parece que está medio, bueno, no viene al caso. Entonces, en realidad yo acá puedo tener, por ejemplo, el seno de un corazoncito. Bueno, bárbaro, entonces si acá me aparece un corazoncito, acá abajo me tiene que aparecer un corazoncito y lo tengo que hacer aparecer como sea, ¿sí? Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que plantear en esta igualdad, que también se cumple para la tangente. ¿Y por qué? Y uno dice, ¿pero por qué se cumple para la tangente? Y bueno, porque la tangente en realidad, ¿sí?, es seno sobre coseno, ¿no? Entonces, si yo tengo, ¿no?, aplico el límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre coseno de x, ¿se acuerdan, no?, de esta digamos, de esta relación entre dos funciones trigonométricas. Yo le, digamos, reemplazo y el seno de x me da 0, cuando x tiende a 0, y el coseno de x me da 1. Por lo tanto, la tangente de x cuando x tiende a 0 me da 0. Por eso también funciona, ¿sí?, cuando tengo la tangente. Y también funciona cuando son las inversas, ¿no? Cuando me queda al revés. Cuando me queda así, también digamos, creo que le dicen función fundamental o algo así le llaman a esta expresión, o expresión fundamental, algo así. Sí, límite fundamental decía en el PDF. Claro, viste, algo de fundamental era. Bueno, yo soy malísima recordando nombres, pero me acuerdo de esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el límite, y les va a pasar que la mayoría van a ser así. El límite cuando x tiende a 0 de el seno de, no sé, menos 5x sobre 2x. Bueno, acá automáticamente lo que ustedes tienen que ver siempre es qué es lo que tienen adentro del argumento. Eso es lo que van a tener que hacer aparecer en el denominador. Pero la única forma digamos, de reescribir este límite sin modificar el resultado, ¿no?, sin modificar la expresión, es cuando multiplicamos y dividimos por el mismo número. Porque esto nosotros ya sabemos que vale 1, y que multiplicar por 1 es lo mismo que no multiplicar por nada, ¿no? Yo puedo agregar cualquier cosa, siempre que esté multiplicando por 1, pero bueno, tiene que aparecer en el numerador y en el denominador. Y entonces acá lo que yo les decía de que conmutamos y asociamos, ¿sí?, me refería a lo siguiente. Si yo hago el límite cuando x tiende a 0 de el seno de menos 5x, y acá voy a conmutar esta multiplicación que está acá, entonces el menos 5 lo voy a trasladar a este lado,
a este denominador y el 2x lo voy a pasar para acá. Entonces me queda menos 5x, bueno, en el numerador me queda menos 5x, no me queda otra, y acá me va a quedar el 2x. Entonces acá, si yo ya logré generar esa expresión, que cuando tenía, digamos, en el argumento y en el denominador, eso me daban 1. Así que todo esto me va a dar 1. Pero yo, digamos, en realidad lo que hago es, aplico la propiedad del producto de los límites que dice que el límite del producto es igual al producto de los límites. O sea que me va a quedar el límite, cuando x tiende a 0, del seno de menos 5x sobre menos 5x. Una pregunta. Sí, Hola. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿Por qué pudiste hacer la conmutación? Eso es lo que no sabía que se podía hacer. ¿Qué propiedad es esa la de propiedad conmutar el menos es una 5? propiedad algebraica de la multiplicación que conocemos de los números reales, ¿sí? Tiene que ver Ah, con eso. Sí, la sí, conmutación no sabía que se podía hacer. sí. La multiplicación, en la suma y en la multiplicación se puede conmutar y se puede asociar. Y en la sustracción y en la división no se puede. Y ya después en la potencia y en la radicación mucho menos, ¿no? Digamos, la conmutación directamente no existe. Ok. A ver, a lo que me refiero en la conmutación es que nosotros podemos ir 2 por 3 y decimos 3 por 2 y es lo mismo, ¿sí? Esto es lo que nosotros podemos hacer. Me pone nerviosa Javi, que una está pregunta. todo cuadrado. Perdón. Es porque en realidad mi super mega archicomputadora de toda la vida se me rompió. Y imagínense en esta época lo que significa mandar a arreglar algo. No me importa lo que me salga, porque era un caño la computadora. Pero el tema es que tarda muchísimo en los lugares donde arreglan, ¿no? Hay mucha demanda. Bueno, vuelvo acá. Entonces esto, dijimos que daba 1, y esto que está acá me da 0 sobre 0. Algunos profes, ¿sí? Me incluyo en esos profes, haría, digamos, pondría acá que esto es 0 sobre 0 indeterminado, salvamos la indeterminación, y hay otros que dicen directamente, sí, ya sé que eso es 0 sobre 0, ¿no? Entonces directamente cancelan. Ustedes usen el método que les resulte más cómodo, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos las mismas variables, se pueden cancelar y automáticamente me queda que esto es 1 por menos 5 medios, o sea que ese límite da menos 5 medios. Y así en realidad tienen que trabajar con cualquiera de estas dos expresiones. Estas dos expresiones son las que, digamos, nos dan 1, ¿no? La del coseno no da 1, chicos. La del coseno no da 1 porque cuando nosotros hacemos el coseno de 0, esto nos da 1. Y abajo x, digamos, el coseno de x así, y esto nos da 0, y esto tiende a infinito. Así que el coseno el límite del coseno no da 1, chicos. Así que nada, ese por lo general no se los van a dar para que lo resuelvan. Pero bueno, después, bueno, eso digamos con respecto a límites, ¿sí? Bueno, algunas de las cosas que no sé si ustedes lo repasaron, pero bueno, siempre cuando arranco con la parte de límite, siempre arranco con lo mismo, ¿no? Es esto de pensar que el límite, sabemos qué es lo que sucede, que nosotros analizamos en un límite lo que sucede en las cercanías de un punto. ¿Sí? Bueno, ahí está. En las cercanías de un punto, digamos, tenemos un sistema de ejes más o menos, ¿sí? Tomamos un punto, ¿no? Ahí. Tomamos un punto cualquiera, ¿sí? Y nosotros analizamos qué es lo que sucede en las cercanías de ese punto. ¿Sí? Si esta es nuestra función, lo que sucede exactamente en esta línea que marqué yo, que es el punto, no nos interesa en lo más mínimo. A nosotros nos interesa saber qué sucede en estos, digamos, en estas distancias que están acá. Y esas distancias que están ahí son los famosos
delta X que los van a retomar ahora cuando empiecen con la parte de derivadas, ¿sí? Con la definición de derivadas. Cuando ustedes este delta X lo hagan tender a 0, en realidad lo que les está diciendo es que se aproximan al valor S a SX, ¿sí? Haciendo que esa distancia que hay entre ese entorno reducido y el valor de X de ustedes tiende a hacerse muy chiquitito, ¿sí? Eso es lo que, a lo que nosotros, cuando nos dice, en algunos casos nos dice, cuando X tiende a X0, ¿sí? Se refiere a esta tendencia hacia el punto, o cuando la distancia entre un punto genérico cualquiera y ese que nosotros tomamos bien cerquita del entorno, se vuelven muy chiquititos, ¿sí? Bien, entonces, al mismo tiempo, ¿sí? También vemos cómo se refleja eso en un entorno reducido del límite de ese punto, ¿sí? Ese es el famoso epsilon, ¿sí? Que es también una distancia chiquitita. Pero lo que interesa también saber del límite, que es esa, digamos, esa proximidad a un punto, ¿sí? Nos puede pasar que el límite que nos dé sea un límite determinado y que sea indeterminado. Sé que están acostumbrados a mis compañeros también que son súper prolijitos, pero bueno. Determinado e indeterminado. Si es determinado, puede pasar que sea finito, que son esos límites que cuando nosotros reemplazamos el valor de la tendencia de X, nos da un resultado, nos da el valor L, ¿sí? Un valor, un número nos da. Pero también existe el límite determinado que es infinito, ¿sí? Que no es indeterminado, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros lo que no podemos hacer acá es averiguar exactamente cuánto vale, ¿sí? Pero sigue siendo un valor determinado, ¿sí? Ahora, en el caso de los indeterminados son los, digamos, yo pongo 3, pero en realidad hay más, ¿no? Son las famosas indeterminaciones. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y 1 a la infinito, ¿sí? Digamos, estas son indeterminaciones que se pueden salvar con algún tipo de, con algún método o lo que sea, ¿no? Las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, una de las que vimos era la del seno de x sobre x, también se puede, si son racionales, factorizar. En realidad, estos dos casos, sí o sí vamos a tener funciones racionales, ¿no? Porque cuando reemplacemos el numerador nos va a dar 0, reemplazamos el denominador y nos da 0, o en el caso de cuando el límite tiende a infinito, nos da infinito sobre infinito, pero pueden haber, digamos, los casos para salvarla son los que se diferencian según el tipo de indeterminación que tenemos, ¿sí? Cuando es 0 sobre 0, por lo general, también está pero me parece que a ustedes no la constante sobre infinito también sería, ¿no? Porque daría 0. Pero eso da un número. Claro, cuando vos tenés el límite, por ejemplo, de cualquier cosa y te da en el numerador un número y en el denominador infinito, en realidad lo que te está diciendo es que arriba vos tenés un número cualquiera y abajo tenés un número re grande. Recuerden que las fracciones, ¿sí? Esto es una fracción. Recuerden que las fracciones, cuando nosotros queríamos observarlas y compararlas, nos pasaba al revés que con los números, cuando comparábamos los números enteros, ¿sí? Los números naturales en este caso, ¿sí? ¿Qué nos pasaba? A medida que era más grande el número, era más grande en comparación, ¿no? Pero en el caso de las fracciones es al revés. Cuanto más chiquito es el denominador, ¿sí? Más grande es el número. ¿Por qué? Porque digamos, el denominador nos dice la cantidad de partes en la que está dividida el entero, ¿no? Y el numerador nos dice cuántas partes tomamos. Entonces, en 1 sobre 20, digamos, si yo quiero compararlas,
Lo que puedo pensar es, por ejemplo, que tengan el mismo denominador y de esa forma yo puedo comparar los numeradores, ¿no? Acá obtuve una fracción equivalente a un medio con el mismo denominador que tenía ahí. Entonces acá a simple vista puedo observar que que el numerador de la primera es más grande, entonces puedo compararla más fácilmente. ¿Sí? Bueno, acá pasa algo similar, ¿sí? Cuanto más grande es el denominador, más chiquito es el número. Y en comparación de un número con infinito, siempre va a ser, o sea, estos números que yo tengo acá, suponete que tengo acá, o en la recta numérica, no importa este vertical que hice acá. ¿Sí? En la recta numérica, supongamos que acá tengo el 1 y acá tengo el 0. ¿Sí? Un medio está acá. Y me da 0,5. Si yo hago 1 sobre 20, ¿sí? Si yo hago 1 sobre 20, lo que hice fue, a este un medio lo dividí en 10 partes y tomé una sola. Imagínate que me queda acá, re cerquita del 0. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande es el denominador, más me acerco al 0. Por eso, un número cualquiera dividido infinito tiende a darme valor 0. Y si me pasa al revés, que tengo un número y lo divido por un número que tiende a 0, ¿qué significa esto de que tiende a 0? De que no es exactamente 0, sino que es, por ejemplo, 0,1 o 0,01 o 0,001 o 0, eso, ¿sí? Pensémoslo de la siguiente manera, miren esto, 1 dividido 0,1 es 10. ¿Por qué? Porque 1, y ahora este 0,1 lo voy a transformar en una fracción. En una fracción esto me da un décimo. Y digamos, como una división, esto me queda así. ¿Sí? Reescrito como una división. Y esto en definitiva me da 10. Ahora, si yo el número que tengo acá es 1,01, entonces acá se le va a agregar un 0, acá se le va a agregar un 0 y acá otro 0. Imagínense, cuanto más chiquitito es el denominador, más rápido tiende a infinito. Por eso cuando dividimos por 0, un número lo dividimos por 0, eso tiende a hacerse grande muy rápido. Entonces, bueno, un poquito lo que les quería mostrar era esto del límite determinado e indeterminado, que estoy segura que lo vieron, pero bueno, nunca está de más. ¿Qué haces con los huevos en la mano? Perdón. No es hora de hacer huevos revueltos. Anda, deja los huevos que los vas a romper. Mañana hacemos al mediodía, si querés. Pero yo no le comí poco abajo. Ay, encima de haber quedado grabado todo eso, pero bueno, no importa. Bien. Borramos todo esto. Ahora vamos a ver. Gaby, tengo una pregunta. Sí, te escucho, Dalia. 0 por infinito también es indeterminado, ¿no? ¿O no? Me parece que sí. Hay un montón de indeterminaciones, pero vamos a hacer una cosa, Dalia. Yo lo que voy a hacer es, les voy a mostrar lo de las discontinuidades. Les hago una pregunta asíntotas también, ¿vieron? ¿O todavía no? Poco y nada, Javi. Poco y nada. Bueno, porque como Sí, se poco y da nada lo de, nosotros también. claro, lo de discontinuidades se da con Nos asíntotas mostraron más también. como lo que estás haciendo vos, ¿viste? No ¿Cómo? tan así. Que nos mostraron más como lo que estás haciendo vos. Ángel nos dio mucho lo que son las propiedades del numerador, Sí. menor que el denominador, mayor que el numerador, o sea, cuando tiende a 0, cuando tiende a un número y cuando tiende a infinito. Bien. Está bien. Sí, claro. Entiendo que les mostró digamos, Pero, cómo, o sea, cómo graficar así, podemos prever, está ya, bueno eso porque eso es cuando nos da la indeterminación infinito sobre infinito, cómo podemos prever cuál va a ser el resultado de esa indeterminación, ¿no? Se puede ver analizando el grado del polinomio, exactamente. claro, él nos dio ese truco. Es Tomar buenísimo, es buenísimo, pero en las evaluaciones no te lo dejan usar. No, igual en introducción al análisis matemático, por suerte, no es que les toman algo tan específico así, sino ¿Por qué no te lo dejan usar a eso? O sea, te piden el desarrollo completo de la sí, indeterminación. no, acá en IAM, en la UNAUR no tanto, pero en otros lugares sí.
¿Cómo Pero hace bueno. para hacer un desarrollo completo? O sea, yo encima me estaba volviendo loco con un ejercicio que te pone x más 1 sobre x más 2 elevado a la cuarta. O sea, me volví boludo para resolver ese ejercicio. Bueno, ahora que me lo diste, lo tomo. X más 1, me dijiste, Sí, x dividido, más 1 sobre X más 2 a la cuarta. x más 2 a la cuarta. Bien, bárbaro. En realidad ese X más 2 a la cuarta es como una bicuadrática. ¿Qué quiere decir? No se asusten, no quiero volverlos locos. Es como agarrar al X más 2 al cuadrado y elevarlo de nuevo al cuadrado. Eso es lo que significa bicuadrática, cuando es 2 veces cuadrática. ¡Uy, borré todo! Vamos a hacer algo más allá de ese que planteaste. Les voy a mostrar algo ya que retomamos, ya que surgió el tema, ¿no? De esto de que cuando x tiende a infinito. Por ejemplo, x al cuadrado menos 3x al cubo más 2, dividido, siempre les va a tocar, chicos, funciones racionales, ¿sí? O expresiones racionales, como le quieran decir. Y acá vamos a tener menos x a la cuarta más 2x al cubo menos 1. ¿Sí? Pueden tener cualquier cosa acá. Y no interesa. ¿Sí? Porque esto, cuando nosotros reemplazamos el x tendiendo a infinito, esto nos queda infinito arriba, porque imagínense que les queda infinito al cuadrado menos 3 por x a la menos 3 por infinito al cubo más 2, y en el denominador menos infinito, ¿sí? Les va a quedar sí o sí infinito sobre infinito. Esto nosotros sabemos que es imposible. Perdóname, entonces cuando tenemos un infinito sería como tener un cero, siempre va a dar infinito, ¿no? En el caso de una polinomial, ¿Eso es lo que querés decir? Sí, en el caso de una polinomial, sí. O sea, si reemplazo la x por infinito, me tiene que dar toda la fórmula, me tiene que dar infinito. Claro, en el caso del infinito, sí. Si hubiese sido un 0 acá, no, porque te queda 0 acá, te queda 0 acá, pero te queda el 2, que no depende de x. Ahora, en el caso de infinito, vos imaginate que agarras al infinito, lo elevás al cuadrado. Supongamos que el infinito para nosotros es 1.000.000. Lo elevás al cuadrado, bueno, el número que te da. Agarrás después a ese 1.000.000 y lo elevas al cubo, ¿sí? O sea, ese 2 es absolutamente insignificante en comparación con las otras cifras estrambóticas que te da cuando lo elevas al cubo, ¿sí? Por eso es que es como que el infinito absorbe, ¿no? ¿Qué dije? ¿Que me deschavé con la edad, con la estrambótica? No, porque sabes que pensaba, porque ahora que hiciste eso, me entró la duda, porque claro, sería poner infinito más 2 o infinito solo, por eso te preguntaba. Claro, porque pero con el 0 como daría 2, si fuera... Claro, pero vos imagínate, a ver, la pregunta es la siguiente, ¿no? Si yo al infinito pensando en un número gigantesco, no sé, imagínate que que habíamos dicho que nos había dado 1.000.000 al cuadrado, menos 3 por 1.000.000 al cubo, ¿sí? Ahí, o sea, estaríamos haciendo cuentas y nos estaría dando de todas maneras, creo que son miles de millares, una cosa así, que se llama el número, y a eso le sumamos 2. ¿Hace alguna diferencia? O sea, ¿hace que se achique significativamente el número o que se agrande significativamente sumándole el 2? La realidad es que los números, digamos, en estos casos, cuando los comparamos con números muy, muy grandes, quedan absolutamente insignificantes, ¿no? Es como agarrar, no sé, al 3 millones, ¿sí? Así, y le pongo un montón de números y le sumo 2. O sea, no va a ser mucha la diferencia, porque va a seguir siendo un número tremendamente gigantesco. ¿Y qué significa eso? Y que ese número va a seguir siendo un infinito, va a seguir siendo un número muy grande, ¿sí? Por eso, cuando nosotros reemplazamos por los infinitos, ¿sí? Estos números que no dependen de la X son prácticamente insignificantes, ¿sí? ¿Se entiende esa parte?
Sí, está bueno para saberlo porque a veces viste que las preguntas en los parciales son medio capciosas. En cuanto a las respuestas, viste, para elegir, capaz que justo te daba, qué sé yo, ese mismo ejercicio y las opciones eran 2 sobre infinito y te confunde un poco. Entonces está bueno saberlo. Claro, está bueno, a veces por ahí si uno no puede imaginarse algunas cuestiones, está bueno que le ponga números al infinito. Poner en números, buscar, o sea, lo que pasa es que a veces cuando ponemos números y tratamos de buscar resultados en la calculadora no siempre nos juega una buena pasada. Yo no soy, por ahí los otros chicos, Nico, Seba, viste, como que son más amantes de usemos la calculadora y vamos y hagamos cosas qué sé yo, de gráficos con herramientas de GeoGebra y todo eso, ¿no? Y yo sigo desprolija mal, pero sigo con el papel y el lápiz y el dibujito a mano, ¿sí? Y no es que, a ver, son herramientas súper, súper buenísimas, pero no tienen que tapar el trabajo, digamos, el trabajo mental de pensar qué es lo que estoy haciendo. Porque a veces la calculadora te absorbe a tal punto que no te podés dar cuenta, o sea, que no podés hacer un 2×4 si no lo haces con la calculadora. Entonces, eso, ahí es donde yo digo, no, la calculadora no. Mis compañeros se reían en las clases de introducción ¿cómo es? De introducción a la energía eléctrica o algunas así, porque por ejemplo, cuando tenés los circuitos en eléctrica, las resistencias en paralelo se suman, digamos, tenés que hacer 1 sobre el valor de cada resistencia, ¿no? O sea, te quedan fracciones. Y mis compañeros metiendo en la calculadora, qué sé yo, y yo haciendo en la cabeza, le daba los resultados de las resistencias, digamos, sumaba fracciones mentalmente, ¿no? Entonces ellos me quedaban mirando diciendo, pero ¿cómo hiciste? Claro, bueno, primero, o sea, yo trabajo en secundaria, en segundo año, donde no pueden usar la calculadora y no los dejo bajo ningún punto de vista porque quiero que piensen. Y nosotros vemos específicamente esos temas, ¿no? Entonces le da uno otro tipo de herramientas al alumno, que después van pasando los años y se las olvidan, ¿no? Pero, a veces también hay que saber usar las herramientas, no es solamente usar por usar. Vos en GeoGebra podés dibujar algo, cualquier cosa, pero si no entendés, por ejemplo, no entendés de dominios, no entendés de restricciones, no entendés. Entonces la herramienta queda ahí, ¿viste? Nos queda menos de 1 minuto. Salimos y volvemos a entrar. Ok, dale. Dale. Sí, gracias.